Pues el siguiente tema que teníamos para hoy es un artículo que este sí que es reciente, acaba de salir. Bueno, el otro que hemos comentado también es reciente en el sentido que acaba de salir, pero el preprint estaba desde junio en el Archive. Este se acaba de subir al Archive y en este caso es también sobre galaxias, sobre materia oscura. El primer autor es Jorge Sánchez Almeida, compañero en el IAC, luego Ignacio Trujillo, Nacho, y otro autor que se llama Ángel Ricardo Plastino, que no sé Es quién es. un físico estadístico de Argentina. Ujú. Y ahora te voy a contar toda esa historia tan extraña de cómo terminan dos astrofísicos de Canarias trabajando con un físico estadístico de Argentina. Ah, pues tengo mucha curiosidad. Bueno, solamente decir que el artículo parece que va enviado a una Letter Astronomy Astrophysics y se titula El principio de máxima entropía explica los centros observados de la distribución de masas de las galaxias enanas. Tremendo título. Pero aquí sí voy a decir una cosa que, como ocurre tan pocas veces, es un suceso de tan baja probabilidad, lo tengo que decir. El artículo se aceptó sin comentarios por parte del árbitro a la primera. Es verdad. Dijo sin comentarios. Sin comentarios, no tengo nada que decir. Y el editor entendió que significaba que lo aprobaba para la revista. Sin embargo, el artículo nosotros lo consideramos tan relevante que lo intentamos primero en Nature, después en Science, lo típico. Incluso en ABJ Letters, pero dijeron que no era un tema demasiado, entiendo yo, que no era un tema lo suficientemente sexy como para vender con una nota de prensa, lo cual es absolutamente cierto, porque es un tema de física fundamental, como voy a explicar ahora, pero que yo creo que que supone, no está bien que lo diga uno de los autores, pero creo que supone un avance conceptual en el campo importante. Entonces, si quieres, te cuento un poquito de qué va, ¿no? Sí. Vale. El tema es el siguiente. Hay una cosa que todos los que les guste la física habrán escuchado alguna vez, que es la siguiente. Los sistemas físicos tienden siempre al equilibrio, y ese equilibrio se caracteriza por ser el estado de máxima entropía. ¿Vale? Entonces, si uno escucha eso, dice, bueno, pues entonces la física de la astrofísica debería estar todo ya resuelto, deberíamos saber cómo se distribuyen las estrellas, cómo se distribuyen las galaxias, todo eso. Simplemente voy y estudio cuál es el estado de máxima entropía. Bueno, hay cosas que no han tenido tiempo de llegar al estado de equilibrio. Bueno, pero podría uno decir qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Efectivamente, podría decir qué pasa, cuál es la solución de máxima entropía de los objetos que están ligados por la fuerza de la gravedad. Y entonces aquí de repente aparece el primer problema, y es que cuando uno se va a la definición de entropía, de la famosa entropía de Boltzmann y de Boltzmann y Gibbs, ¿no? Gibbs, sí, Boltzmann y Gibbs. Sí. Bueno, Boltzmann y Gibbs, resulta que esa forma de medir la entropía de los sistemas tiene como base la idea de que las partículas o los objetos que están en ese sistema no tienen interacciones de largo alcance entre ellos. Es decir, el clásico ejemplo que todos hemos estudiado en la carrera o que se decía en la universidad todos es, bueno, supongamos una caja que tiene partículas que se golpean entre sí y que golpean con las paredes de la caja. Y estudiamos hacia qué configuración va a ir este sistema cuando la entropía sea máxima. No entre sí, me parece. Las partículas no interactúan entre sí. Porque eso es una cosa que te quería preguntar luego. Pero bueno, sí, me quedé con esa... en todo caso, se le puede permitir el intercambio de momentos entre ellas. Es decir, repartían la energía a base de colisiones sí. o con la pared o contra ellas, ¿no? Pero evidentemente una no sabía si la distancia... bueno, sí, claro, claro. Tienen que repartirse la energía se tiene que... podría haber sido solo con la pared. Sí. Pero bueno, entre ellas también se colisionaban, ¿no? Es decir, que lo que falta en ese sistema que lo hace diferente de los sistemas gravitatorios es que las partículas allí no sufren interacciones de largo alcance, ¿vale? Es decir, solo se sienten cuando se golpean o cuando golpean la pared, ¿vale? Y cuando uno hace el estudio de la famosa definición de la ecuación de la entropía, que es tan famosa del número de estados, logaritmo del número de estados bueno, lo que sea, que está en la tumba de Boltzmann, si no recuerdo mal, o sea, que es resulta que esa definición de la entropía es la definición para los sistemas que solo tienen interacciones de corto alcance vía golpe o vía choques o lo que sea. El reparto de la energía solo se puede hacer
por interacciones de corto alcance. Y esa es la razón principal por la que no existe una forma de estudiar el estado de máxima entropía de cosas que tienen interacciones de largo alcance, ¿vale? Como por ejemplo las partículas que sufren la ley de la gravedad. ¿Vale? Entiendo que te estás refiriendo, para centrar ideas de los oyentes, porque a veces cuando hablamos de entropía es un término que tiene cierta mística asociada, sí, y a veces la gente se pierde, ¿no? Aquí estamos hablando de todas las posibles configuraciones microscópicas. Si uno tiene, por ejemplo, un gas, pues las moléculas pueden estar repartidas de una cierta forma, eso es una configuración, o pueden estar repartidas de otra cierta forma, eso sería otra configuración diferente, pero teniendo la misma temperatura y la misma presión. Entonces, todas las posibles configuraciones que tienen la misma temperatura, la misma presión, la misma densidad, es decir, las mismas propiedades macroscópicas, todo el número de configuraciones que pueden dar ese número, a esas propiedades globales, la suma de todos esos estados, bueno, con un logaritmo de por medio, es lo que se llama la entropía. Es decir, la entropía mide el número de microestados, es decir, el número de configuraciones microscópicas capaces de dar lugar a una propiedad macroscópica, como dices tú, la temperatura, la presión, etc. Exacto. Vale, cuanto más repartida, es decir, si yo tengo todas las partículas de la caja en un pequeño entorno, en la esquina de abajo, la entropía es muy baja, porque solo hay muy pocos microestados compatibles con eso. O sea, mientras tener todas las partículas con energía parecida y en todos lados, pues eso puedo intercambiar una por otra, lo que sea, y el número de microestados posibles con esa distribución es enorme, ¿no? Y ese es el estado de máxima entropía. Bueno, pues la naturaleza es tal que le gusta llegar a los estados de máxima entropía. Y eso, perdón, lo podemos ver fácilmente justamente por la propia definición, porque puesto que hay menos estados de baja entropía, por definición de entropía, o sea, baja entropía quiere decir que hay pocos estados con esa configuración. Hay muchos más estados en configuración de alta entropía, por lo tanto es más probable encontrarte en un estado de alta entropía, ¿no? Efectivamente, es como... Lo que pasa es que, bueno, no me quiero meter en eso porque de nuevo eso es bastante, yo creo que así hasta metafísico, porque tiendes hacia eso o no. O sea, pero no nos metamos en eso. No nos metamos en eso. No nos metamos en eso. Vamos, volvamos a la clave de todo este trabajo, que es cómo puedo aplicar estas cuestiones de mecánica estadística que son tan fundamentales y tan básicas a sistemas que tienen interacciones de largo alcance como la gravedad. Es decir, todo surge de lo siguiente. Yo hablaba con Jorge hace un tiempo, a principio de año, y le dije, ¿por qué las galaxias distribuyen sus estrellas como las distribuyen? ¿Vale? Y no de otra forma, porque no lo hacen de cualquier forma. No hay una galaxia, yo qué sé, que tenga forma cuadrada o algo así, y otra que tenga... No, al final todas las galaxias se parecen más o menos entre ellas cuando vas a los detalles, ¿no? O sea, todas tienen una especie de crecimiento de tal forma que el número de estrellas en el centro es muy alta y después cae muy rápido, casi de manera exponencial hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿por qué las galaxias tienen esos perfiles, esa distribución de las estrellas? Entonces, como parece algo muy, muy fundamental, pues yo se lo comenté, quedó como una conversación, ¿no? con Jorge, y Jorge llega a la pandemia, tiene más tiempo para hacer lecturas de los libros clásicos y se pone a investigar y a investigar y a investigar y descubre que hay un físico brasileño que se llama Sallis, aunque tiene apellido griego, T-S-A-L-L-I-S, que ha propuesto una nueva definición de entropía, de la fórmula de la entropía, de cómo medir la entropía, para sistemas con interacciones de largo alcance. Y es un físico estadístico, no tiene absolutamente nada que ver con la astrofísica ni nada. Y esta definición de entropía que se ha aplicado de forma masiva en física de materiales, o sea, Francis Almora ha oído hablar de dónde se ha aplicado, pero bueno, que se ha aplicado de forma masiva, en la astrofísica la utilizan por primera vez un padre y un hijo que son Ángel Plastino, o sea, Ángel Plastino padre y Ángel Plastino hijo, lo utilizan por primera vez y, oh sorpresa, cuando la aplican a sistemas autogravitantes, descubren que las soluciones de máxima entropía de los sistemas que autogravitan son unos viejos conocidos de los astrofísicos que se llaman distribuciones de tipo polítropos, ¿no? Los polítropos se han estudiado desde la época de Chandrasekhar, estamos hablando de los años 30 del siglo XX. Es decir, los polítropos son súper bien conocidos porque son soluciones de ecuaciones de equilibrio del gas y todo esto.
Es decir, por ejemplo, las primeras soluciones que se encontraron para la distribución del material en las estrellas y todo eso son soluciones que se llaman de tipo polítropo, ¿vale? Que también es un sistema autogravitante de alguna forma. Claro, o sea, tiene su... En equilibrio, presión. En equilibrio. Entonces, descubren que la entropía, es decir, los padres e hijos, los plastinos, digamos, los que son dos físicos argentinos, descubren en el año 93 que si eso lo aplican a un sistema autogravitatorio, la entropía de Salish de forma natural recupera los polítropos. Recupera o saca los polítropos, ¿vale? O sea, que si tú intentas aplicar el principio de máxima entropía de Salish a un sistema autogravitante, la solución que obtienes son polítropos. Efectivamente, son polítropos. Son soluciones en las que la densidad va con un cierto exponente. Efectivamente. Que la presión es proporcional a la densidad a un cierto exponente, ¿no? Sí, y esto es muy, muy interesante porque cuando Salish define su entropía, la entropía de Salish contiene a la entropía clásica de Boltzmann y Gibbs, ¿vale? En un caso límite, pero al ser una generalización deja un parámetro libre, llamado Q o lo que sea, da igual, un cierto parámetro libre, que no puedes decir a priori cuál es, salvo que estudies un sistema, porque claro, la ley de largo alcance del sistema de la gravedad, pues es una, pero si vas yo qué sé, a los espinores o lo que sea, pues será otra. Es decir, que tú no puedes decir a priori, solo puedes decir cuál es la forma, pero en función de un cierto parámetro libre, ¿vale? Vale, que habrá que acotar en cada caso específico que uno esté estudiando. O sea, cada problema tendrá su parámetro. Tendrá su parámetro a priori, ¿no? Bueno, yo entiendo que una vez lo fijes para la gravedad, pues eso se quedará, porque es la ley de la gravedad la que maneja eso. Vale, pues entonces Jorge me dice, mira, tenemos unas soluciones de máxima entropía, que son estas. ¿Vale? Entonces, cuando las vemos que cuando las dibujamos, resulta que tienen una forma que no se corresponde con la distribución de materia oscura esperada de las simulaciones de la galaxia. Y esto es realmente interesante, también sorprendente, porque uno dice, bueno, las simulaciones de n cuerpos cosmológicas en los centros de la galaxia, si el sistema está relajado, debería salir la solución de máxima entropía. Y sin embargo, no es así. ¿Qué es lo que sale en las simulaciones de galaxias? En las simulaciones de galaxias, cuando uno va a las galaxias, a los halos de materia oscura y estudia cómo se distribuyen, las distribuciones de la materia oscura son tales que se hacen muy, muy densas hacia el centro, ¿vale? Crecen muy rápido, con una ley de potencias hacia el centro. Mientras que estas soluciones de máxima entropía son muy planas. Es decir, durante en el centro y un cierto volumen, el número de estrellas que uno observa dentro de ese volumen es bastante constante, la densidad es muy constante. Y en las simulaciones cosmológicas, sin embargo, es extremadamente picudo hacia el centro, es decir, crece mucho el número de fuentes, cada vez hay más cantidad de materia oscura hacia el centro, ¿vale? Y uno dice, pero demonios, ¿qué puede estar pasando? Es decir, dentro, ¿por qué no son, las simulaciones cosmológicas no producen estas distribuciones de máxima entropía? Eso queda por un lado, ¿no? Pero por otro, y aquí viene el enorme interés, es que cuando uno va a galaxias enanas y observacionalmente infiere cómo se distribuye la materia oscura, no le sale como las simulaciones cosmológicas, sino que efectivamente le sale muy plana, ¿no? Como predice la máxima entropía. Es decir, que hay una discrepancia que se llama el problema de la cúspide y el núcleo, core cusp problem en inglés, que siempre ha estado ahí en los últimos 20, 30 años, una tensión entre las simulaciones que predicen una cierta distribución de materia oscura y la que se observa en las galaxias enanas, que es donde más podemos llegar al centro porque la perturbación, porque hay tan pocas estrellas que lo que medimos es básicamente la influencia de la gravedad, ¿vale? Por eso se utilizan las enanas. En principio estaría en cualquier galaxia. Que ese problema, si bien existe, tampoco lleva a una crisis cosmológica, porque se entiende que justamente los centros de las galaxias son sitios donde esperamos que las simulaciones no sean tan realistas porque los efectos de feedback y tal. Entonces quizás ese problema, aun admitiendo que está ahí, pues tampoco se ha hecho un gran drama. Es uno de los problemas principales de la materia oscura fría que se han mantenido. O sea, dentro de los problemas de la materia oscura fría están el centro de la galaxia, el número de subestructuras que hablábamos antes, entre comillas, la aceleración esa que sale de Mond, todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, que sí, estaba dentro de la lista de cosas a mirar, ¿no? De por qué la materia oscura fría no predice lo que se observa, ¿vale? Y entonces, efectivamente, pues los astrofísicos han dicho,
Bueno, pues debe ser que la actividad de las estrellas en el centro de las galaxias enanas mueve el gas, eso recicla la distribución y al final baja de esa forma picuda a esa forma plana, ¿no? Te suaviza Te esa suaviza. curva, ¿no? Otros diciendo, no, el feedback no puede ser tan importante porque el número de estrellas es tan bajo que apenas hay supernovas para poder mover el gas, ¿no? Entonces otros han propuesto cosas todavía más interesantes por el exotismo, que es la materia oscura interacciona entre ellas, ¿de acuerdo? Que se llama los modelos de materia oscura auto-interacted, de forma que aceleran la llegada al equilibrio. Fíjate que tanto los mecanismos de retroalimentación, estos de feedback, como la autointeracción de la materia oscura, lo que están haciendo es partir de unas ciertas condiciones iniciales cosmológicas y tratar de llevarlas a una distribución plana, que es la distribución de máxima entropía. ¿Vale? Pero todo esto no está en... Es decir, la gente inventa unos mecanismos como la autointeracción lo que está diciendo, ¿no? del feedback y tal, para poder explicar las observaciones. Vale, entonces nosotros lo que hacemos es, bueno, vamos a ver qué predicen estos modelos de la entropía de Salis vamos a comparar las predicciones con la distribución de la materia oscura. Y para nuestra sorpresa, descubrimos que sin hacer ningún tipo de ajuste, lo cual es extraordinario, sin hacer ningún tipo de ajuste, simplemente poniendo la predicción sobre la distribución de materia oscura observada, pasa exactamente por el medio. ¿Vale? Nosotros lo que estamos demostrando, entre comillas, con eso es lo que tienes aquí en la figura esta. Efectivamente, la figura 2 del artículo. Donde se ve... Es decir, eso pasa, lo que se ve de la línea discontinua es las predicciones cosmológicas, lo otro son los polítropos, ¿vale? Y ves que cualquier polítropo, independientemente del índice del polítropo, todos predicen eso. Pero esa figura no tiene ningún ajuste. O sea, eso está hecho de forma que no haya ningún parámetro libre, no se ha hecho ningún ajuste, simplemente cuál es la predicción. Y va por el medio. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que nosotros podemos decir es que lo que se observa es compatible con un estado de máxima entropía. ¿Qué genera ese estado de máxima entropía? Eso queda por ver, porque como hemos visto, las simulaciones cosmológicas, si están bien hechas, no predicen eso. Luego hay que pasar de esa distribución de condiciones iniciales cosmológicas a lo observado. ¿Qué mecanismo es el que lleva de un lado a otro? ¿Vale? ¿Es necesario acelerarlo vía esta retroalimentación con las estrellas o vía la autointeracción de la materia oscura entre sí? ¿O realmente la grumosidad de cómo se distribuye la materia oscura es capaz de producir ese estado de equilibrio? Todavía no lo sabemos, no lo podemos saber. Y estos son los trabajos a los que estamos empezando a investigar ahora, a ver si podemos descartar. O sea, ya sabemos que esas son las soluciones de máximo equilibrio. Vamos a ver si somos capaces de llegar a eso sin necesidad de que la materia oscura autointeraccione, porque cada uno de esos procesos predice un tiempo de escala. Como nosotros sabemos la edad del universo, podemos ver si la propia autogravedad de la materia oscura, sin necesidad de meter nuevas interacciones entre las partículas de materia oscura, podría dar lugar a eso. Pues eso es la línea de investigación que nos va a llevar tiempo, pero yo creo que es fascinante porque ya nos está diciendo que lo que estamos observando es un estado de equilibrio. No es una cosa que esté ahí porque sí, sino por eso decía que creo que es un salto conceptual importante, porque ya sabemos que eso está en equilibrio. Entonces ahora... Pasar de intentar entender el mecanismo a una visión más global, quizás, de decir, bueno, usando principios básicos, determinar esa distribución, ¿no? Pero sigue estando ahí el problema de bueno, cómo esa distribución en la práctica, cuál es la física microscópica que hace que ocurra, ¿no? Pero insisto, el salto conceptual importante es que sabemos ya que eso está en equilibrio. Luego, sabemos que no es una cosa de condiciones de contorno, sabemos que cualquier cosa que tú te puedas imaginar va a llevar a eso. O sea, porque esa es la predicción de máximo equilibrio. Es decir, o las cosas ya nacieron así, o ya han evolucionado ahí. Lo cual nos está diciendo que eso ya está estacionario y que con total seguridad el mecanismo que tú inventes tiene que llevarlo
en lo que llevamos de tiempo desde que se formaron esas galaxias hasta la actualidad, debe ser lo suficientemente rápido como para ya estar en el equilibrio. Y eso te va a acotar el número de procesos posibles, ¿vale? Entonces, ya por último terminar, porque esto es un poco técnico y denso, ¿no? Salió otro artículo muy interesante y es que unos investigadores por placer, entre comillas, cambiaron brutalmente las condiciones iniciales, o sea, hicieron simulaciones cosmológicas, es un artículo que está enviado, no sé si está aceptado, y cambian las condiciones iniciales, es decir, se mueven a condiciones con otros parámetros cosmológicos, es decir, si ahora tenemos la constante de Hubble 70 kilómetros por segundo, la densidad tal, ellos juegan con un espacio de parámetros brutal y estudian cuáles son las distribuciones de la materia oscura inicial, ¿no? Que ahora, y encuentran que lo que estamos observando de esa predicción de cúspide, ¿no? Ese Navarro, Frank and White, pues puede ser completamente diferente si cambian las condiciones iniciales. Y eso lo encuentro fascinante porque nos está diciendo cómo podemos aprender de la distribución de materia oscura hoy, o sea, si no estuviera en equilibrio, los parámetros cosmológicos del modelo, ¿no? Las condiciones iniciales del universo a partir de la distribución actual de la materia oscura. Efectivamente, sí, es muy interesante. Pues me gustaría verlo. Sí, si lo recupero otro... Mira a ver si lo encuentras, sí. Está curioso. ¿Alguna pregunta, Sara, Francis, algún comentario? Bueno, solo comentar un poco que, bueno, supongo que Nacho sabe las críticas que hay a la entropía de Salis, ¿no? Que es una cosa que ha sido siempre muy polémica y que ha estado ahí. Pues claro, él la propuso inicialmente para sistemas que no estaban en el equilibrio, para sistemas fuera del equilibrio. Y bueno, después de su éxito bastante grande, de su artículo inicial, se ha citado más de 1000 veces. Sí, sí. Mucha gente ahora lo está aplicando a cuestiones de equilibrio, ¿no? Pero eso rompe un poco cuáles eran las ideas originales. Entonces estás como estirando el chicle, con lo que quizás se adapta bien esta distribución a esos datos observacionales, porque los datos observacionales no están en equilibrio, están en proceso de cambio de equilibrio, ¿no? Es muy interesante lo que dices y de hecho es lo que bueno, no, iba a decir no me dejan dormir otra cosa, pero entre comillas, metafóricamente, lo que no te deja dormir cuando utilizas la entropía de Salis es que no tiene, es decir, el tema es extremadamente complejo, como te puedes imaginar, porque cuando la entropía, si ya fue un reto intelectual gigantesco de descubrir la fórmula de la entropía de Boltzmann y Gibbs, donde las cosas son relativamente lo más simple que uno puede imaginar y es simplemente contar estados y eso. Imagínate cuando tú metes una interacción. Cuando metes una interacción, las cosas van a agruparse, a formar grumos, a formar estructuras coherentes. Entonces, contar estados ahí microscópicos, te puedes imaginar que suena a muy complicado, muy complicado. Entonces, es interesante que Salis haga esta propuesta, que puede ser o no la propuesta final sobre cómo es una entropía con sistemas con interacciones de largo alcance, ¿no? Pero lo interesante, Francis, es, independientemente de que esta sea la última palabra o no, que esto habrá que esperar a algún genio de la estadística que nos diga cuál es la fórmula correcta, si es esta u otra. Lo que sí es cierto es que se ha aplicado de forma masiva, y tanto en cosas como la gravedad ahora, como en millones de procesos diferentes de mecánica estadística. Y parece estar funcionando muy bien. Entonces, si no es la última palabra, se parece mucho, porque a los sistemas de la naturaleza le gusta seguir esta ley, ¿no? O sea, utilizar esa forma de la entropía para llegar a estados de equilibrio. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, sin una certeza absoluta si esta es la fórmula final, evidentemente todo parte condicionado de eso. Por eso, una de las, te adelanto ya, primicia para Coffee Break, una de las cosas que vamos a investigar ahora a continuación es los cúmulos globulares. Volvemos a los cúmulos globulares, la estructura de los cúmulos globulares, donde sabemos que no hay materia oscura, donde no hay feedback, donde son los sistemas más puros astrofísicos que uno puede considerar. Y vamos a intentar ver qué solución de la entropía, qué parámetro de ese libre es el que ajusta eso. Para empezar a intentar cerrar eso y fijarlo. Y decir, para la gravedad, la entropía de Salis tiene que tener esta forma. Eso está bien, porque una vez lo fijas, ya si todo es autoconsistente, si nos vamos a otro sistema gravitatorio, tiene que reproducir, o sea, y en última instancia está en equilibrio, tiene que seguir con la misma predicción que has sacado a partir de los cúmulos globulares, ¿vale? Así que, bueno, nos queda muchísimo camino, pero es muy prometedor, porque cada vez que trabajas con cosas de física fundamental,
te ahorras muchas cosas, ¿no? Ves como de repente se abre es lo de siempre. Cada vez que abres un nuevo marco de referencia para estudiar los objetos, de repente te haces preguntas que no te podías hacer en los marcos de referencia antiguos, simplemente porque esas preguntas no tenían cabida, ¿no? Entonces, bueno, ver esto de nuevo, si conseguimos que haya una revisión de todo esto, de principios básicos como la física estadística, pues creo que vamos a poder hacer un avance importante, ¿no? Desde luego lo de estudiar cúmulos globulares me parece una idea brillante porque efectivamente son los sistemas más puros en ese sentido. Son como pequeñas galaxias donde no tiene viscosidades, no tiene... Entonces, posiblemente ese tipo de manifestaciones o ese tipo de estructuras de equilibrio se manifestarán de una forma más evidente. De hecho, el objetivo, pues vamos a intentar sacarlo antes de final de año, ya estamos con los datos y eso. El objetivo es... Señores, si esto de la entropía de Salis tiene un fundamento potente, estos sistemas deben ser todos muy, muy autosimilares, muy parecidos, y debe haber una especie de solución similar. Si cada uno sale de su madre y de su padre, huele mal. Bueno, pero sí es verdad que las galaxias y los cúmulos en general sí que tienen esa distribución que parece una exponencial o no sé, un polítropo quizás, que sí que perfiles como el de Navarro-Frank-White también muestran eso, quitando la parte central donde tienen el problema, sí que se ve un poco no, sí que se ve claramente esa forma. Entonces, sí, tiene pinta de que va por ahí la cosa. Insisto que, claro, esto es viendo el problema desde un punto de vista muy, ¿no? Alejándote del problema, ¿no? Es decir, me voy a olvidar de los detalles microscópicos y voy a ver esto, ¿no? Como cuando resuelves un problema usando la energía o en vez de ir a poner fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? Y vas a la energía potencial. Es como irte a una forma diferente, una forma más abstracta, ¿no? Más general de ver el problema. Sí, es verdad. Bueno, pues genial. Estos eran los temas que queríamos hablar con Nacho, así que gracias por dedicarnos este rato. Gracias a usted por la invitación. Ojalá pudiera venir más, de verdad. Sabes que siempre estás invitado. Pero bueno, lo intento. Sí. Y nada, aquí tienes las puertas abiertas, no solo para hablar de tus trabajos, sino que también cuando quieras criticar a otros, también puedes. Bueno, en mis trabajos está implícita la crítica a otros, pero por definición, ¿no? Como cualquier trabajo científico. Sí.